Canal 11, orgullosamente politécnico. Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. México en la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo al último periodo geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura del planeta comenzó a aumentar. Hoy en día, se sabe que al final de la Edad de Hielo, la península de Yucatán era un territorio selvático habitado por grandes mamíferos. Elefantes prehistóricos deambulaban por las costas del Caribe, mientras que otros gigantes sorprendentes se escabullían entre la vegetación. Un sistema de ríos subterráneos, cenotes y cuevas conformaban el subsuelo y daban refugio tanto a seres humanos como a cientos de especies hoy extintas. La idea que la ciencia ha tenido sobre la península de Yucatán en la Edad de Hielo ha ido cambiando gracias a recientes descubrimientos en la zona. Uno de estos ocurrió en 2009, cuando paleontólogos y arqueólogos de la península recibieron un importante llamado. Un espeleobuzo había hecho un sorprendente hallazgo dentro de una cueva subterránea al interior de un cenote, que son pozos de agua dulce creados por la erosión de la piedra caliza suave y porosa. Bueno, pues aquí en esta zona tenemos cientos de kilómetros de cuevas. Ahora sí que hay cuevas para todos los gustos, desde muy pequeñas y reducidas hasta muy grandes y muy amplias. Y pues sería imposible para un pequeño grupo de buzos poder recorrer todos estos laberintos de cuevas. Entonces, una de las partes más importantes de este proyecto las logran los exploradores, que son los que entran en las cuevas, estos primeros buzos que buscan nuevos pasajes, ponen las primeras líneas y son ellos los que encuentran todos estos restos en los diferentes pasajes. Estamos en el cenote El Pit,
y venimos a atender el reporte de un espeleobuzo, del espeleobuzo Luis Leal. Su reporte es de un sitio con huesos, al parecer de fauna del Pleistoceno, megafauna de la era del hielo. Tenemos muchas buenas esperanzas de que sí sea un animal de esa época. Es una cueva inundada, tiene las características de una cueva del área, una profundidad somera de entre 10 y 15 metros. Y el reporte de Luis Leal es de huesos a 80 metros de distancia aproximadamente del cenote. Y al parecer, por la plática que tuvimos con él, los huesos presentan conexión anatómica, lo que nos hace pensar que se trata de megafauna de la era del hielo. Es decir, que el esqueleto probablemente llegó al área cuando no había agua en la cueva. Para la paleontología moderna, el término conexión anatómica significa que los diferentes huesos del esqueleto recuperado permanecen articulados. Esto facilita a los especialistas conocer más detalles sobre la vida de los animales extintos. En este caso, les permitió saber que el espécimen encontrado murió en la cueva cuando aún no estaba saturada de agua. En un esfuerzo por conseguir nuevas evidencias, se comenzaron inmersiones en el cenote, pero la logística del trabajo arqueológico no resultó nada fácil, especialmente porque los huesos hallados estaban a casi 100 metros dentro del interior de la cueva. Esta expedición fue muy interesante y hubo muy buenos resultados de los trabajos. Se realizaron en un cenote que se llama Jacinto Pat. Anteriormente se le llamaba cenote pit, que quiere decir pozo en inglés. Y fue un equipo de trabajo numeroso, de aproximadamente 20 participantes con voluntarios y el personal de Lina. Y fue un trabajo que se llevó a cabo a lo largo de 2 semanas. Después de cuantiosas inmersiones y largas horas de observación minuciosa, los exploradores encontraron una serie de huesos bien conservados, pero a los que les faltaba el cráneo, por lo que resultaba difícil su identificación. No se sabía qué animal era. El cráneo está ausente, no presenta el cráneo, entonces eso lo dificultó aún más. Pero sí presentó las falanges distales, o lo que parecen ser las garras de este animal. Y este es un elemento muy diagnóstico de este grupo. Los científicos tuvieron que recurrir a todo indicio para identificar al espécimen encontrado en la cueva y esclarecer el primer misterio que entraña este esqueleto. Científicos mexicanos hicieron un descubrimiento impresionante. Un esqueleto fosilizado en el interior de una cueva en un cenote de la península de Yucatán, al que le faltaba el cráneo, debido probablemente a la interacción con alguna especie acuática. Los investigadores realizaron durante meses las pruebas necesarias para identificar la especie a la que pertenece. Gracias a las garras y a un diente que se logró recuperar, pudimos identificar positivamente al grupo al que pertenecía este esqueleto, que son los genartros, y al género, que son los perezosos. El esqueleto fosilizado encontrado en la cueva del cenote Pito Jacinto Pat pertenecía a un individuo del grupo de los perezosos terrestres gigantes. Sin embargo, surge la duda de cuáles fueron las claves que ofrecieron estos restos para que los científicos llegaran a esa conclusión.
Aquí tenemos el atlas o la primer vértebra de un hormiguero actual o un tamandúa que les llaman, que son unos animalitos muy curiosos, que son del mismo grupo de los perezosos extintos. Y aquí podemos ver la diferencia de la talla. Este es un miembro de la misma familia actual y este es un perezoso extinto. Ambos pertenecen a un grupo de animales llamados genartros. Y bueno, aquí podemos ver un gran cambio en la talla de estos animales debido muy probablemente a cambios climáticos de nivel global, como el final de la última era glacial. Los científicos compararon los diversos huesos recuperados en la cueva con huesos de diferentes especies conocidas y lograron identificar ciertas similitudes con los del oso hormiguero, lo cual ubica a los fósiles del cenote por su antigüedad en el grupo de los perezosos de la edad de hielo. Esto que les voy a mostrar son las falanges distales o puntas de los dedos de dos especies de perezosos. Las de este lado pertenecen al perezoso de la cueva de Pat Jacinto y gracias a estos elementos supimos que este esqueleto pertenece a un perezoso extinto, gracias a las falanges distales o las puntas de los dedos. Y todo parece indicar que es una especie nueva. Lo estamos viendo, un mamífero extinto que no conocía la ciencia, una especie nueva de perezoso. El perezoso de la cueva del cenote Pit o Jacinto Pat pertenece a una especie de perezoso terrestre nunca antes registrada por la ciencia. Sin embargo, faltaba investigar la procedencia, las características y la forma de vida de estos grandes animales. Están dentro de un grupo, de un supergrupo, que incluyen también a los armadillos actuales y extintos, incluyen a los perezosos actuales y a los osos hormigueros. Y es un grupo de animales que son muy raros, atraviesan la vía marítima panameña a través nadando o en balsas comestibles, no se sabe bien, balsas naturales comestibles, pero el hecho es que llegan a Norteamérica millones de años antes de que hubiese un puente terrestre. Y pues su historia natural es sumamente importante y muy interesante por varias razones. Y una de ellas es esta, que llegaron a América del Norte millones de años antes de que otras especies pudieran hacer lo mismo. Los perezosos prehistóricos eran animales enormes. Algunas especies llegaban a pesar más de 1000 kilos y alcanzaban 1,45 metros de altura al hombro. Parados en dos patas, se aproximaban a los 3 metros. Tuvieron un tamaño similar al de un elefante prehistórico o gonfoterio. Se movían con lentitud, característica que les dio ese nombre. Algunos descubrimientos señalan que pudo ser un animal social o que cuidaba de sus crías por extensos periodos de tiempo. Se alimentaban principalmente de plantas y frutos, pero estudios de sus huesos indican que también comían carne en pequeñas cantidades. Contaban con enormes y afiladas garras que les servían para sujetar y defenderse. Encima de esto debió haber estado la garra, por lo tanto era mucho más grande. Sabemos que era un individuo adulto y que murió ahí hace 15.000 años. Es decir, este perezoso extinto existió en el área hace 15.000 años y se encontró dentro de la cueva inundada Pat Jacinto, aferrado a una estalagmita con estas 3 garras. El perezoso del cenote Pit murió dentro de una cueva, sujeto con su garra derecha a una estalagmita. Sin embargo, para los investigadores era importante aclarar el segundo misterio.
¿Cómo llegó el inmenso mamífero a este sitio a más de 80 metros de distancia dentro de un santuario rocoso que se encontraba 15 metros bajo la superficie terrestre? Las investigaciones y análisis de laboratorio indicaron que el esqueleto hallado en el cenote Pit, en la península de Yucatán, pertenece a un perezoso terrestre gigante de 15.000 años de antigüedad. Lo interesante ahora es tratar de dilucidar cómo llegó este animal a una profunda cueva que formaba parte de un sistema de ríos subterráneos y cenotes. Existen teorías que intentan explicarlo. La primera supone que el perezoso, sediento, fue al cenote en busca de agua, resbaló y cayó en su interior. El animal pudo haber llegado buscando agua, como lo hacen los animales actuales del área, aunque es difícil porque estos animales comían también raíces, y esto nos lo dice su dentición, y muchos animales en la selva no necesitan tomar agua, obtienen el agua de su alimento, como frutos o raíces en este caso. Pero pudo también haber estado huyendo de la muerte, de un depredador que lo venía persiguiendo. Puede ser un dientes de sable, puede ser un lobo, puede ser un oso, incluso pueden ser humanos, pudieron haber sido humanos. Sin embargo, los huesos del perezoso no muestran indicios de impactos de lanza, y ningún arma humana ha sido encontrada en la cueva. Quizá entonces nuestro perezoso fue atacado por otra especie de megafauna de la Edad de Hielo. Las versiones que los especialistas han desarrollado nos permiten imaginar lo que le ocurrió al perezoso hace 15.000 años. Pero queda la interrogante del por qué los restos de este imponente animal fueron hallados en el interior de una cueva y no en el fondo del cenote mismo. Probablemente este animal cayó al agua, logró escalar, internarse a esta cueva que es menos profunda que el fondo del cenote, y en su afán de encontrar la salida se adentró más en la cueva y se perdió. Esa pudo haber sido una manera de que este animal haya encontrado su final, entrando al cenote o cayéndose y después escalando, caminando a través de este túnel horizontal que tiene una longitud desde la boca del cenote hasta el sitio de los huesos de entre 80 y 100 metros. Seguramente los perezosos eran buenos nadadores como sus parientes los osos hormigueros actuales. Esto le permitió llegar al fondo de la cueva. En ella murió sujeto a una estalagmita como lo encontraron los espeleobusos.
Cualquiera de las probables razones o causas que lo hicieron llegar hasta ahí se presenta en un estado de conservación casi perfecto. Actualmente está en agua dulce y nos ha dado un resultado de fechamiento de 15.000 años antes del presente. El hallazgo del cenote Pit representó un acontecimiento de invaluable trascendencia para la paleontología moderna, y no solo porque le permitió conocer una nueva especie de perezoso. Antes de que se registrara el perezoso del cenote Pat Jacinto, no se sabía que estos fósiles habían existido en el área durante la era del hielo, que terminó hace 10.000 años. Entonces la importancia es muy grande porque nos enseña, nos deja echar un vistazo a la era del hielo, a la flora y fauna de la era del hielo en México. El esqueleto del perezoso es una ventana abierta a las características del ecosistema en que se desarrolló. Resulta interesante conocer los cambios de concepción de la ciencia con respecto a la península de Yucatán que trajo consigo este descubrimiento. Y lo que sabíamos hace 10 años era que la península era una planicie, un pastizal, una sabana. Pero los animales que estamos descubriendo o que los espeleobusos exploradores descubren y nosotros estudiamos nos están diciendo una historia distinta, nos están mostrando que la vegetación no era solo pastizal. Y hemos también encontrado en cuevas evidencia de vegetación alta. Entonces, la noción de que esto era solamente un pastizal, un lugar árido, ya no es solamente eso. Esta versión se ha enriquecido por presencia de perezosos, gliptodontes, que hablan de un ambiente semiacuático, de osos, de dientes de sable, de proboscidios o parientes de los elefantes, de tapires, es decir, fauna que necesita actualmente de árboles, de vegetación alta y no simplemente de llanuras, planicies y pastizales. Los descubrimientos de restos fósiles de especies del Pleistoceno revelan a los investigadores mucho más de lo que el ojo inexperto puede llegar a percibir. Por lo general, estos hallazgos suceden por casualidad, pero cuando la intuición o la fortuna los hacen llegar a oídos de la ciencia, pueden transformar para siempre su concepción de la vida en la Tierra. Este es el caso de El misterio en la cueva.